Todos cargamos con verdades que jamás quisiéramos pronunciar, pero ¿qué pasaría si alguien te ofreciera dinero a cambio de desenterrar tus secretos más oscuros? ¿Aceptarías? Pues esta propuesta se le hicieron a una joven en el 2012, quien decidió hacerlo, pero lo que ella ni sus allegados sabían era que estaba sellando su destino para siempre. Este es el caso de Ruth Talía Zayas, y te lo cuenta Crichton. Ruth Talía Zayas nació el 17 de noviembre de 1993 en Huancavelica, una región de Perú conocida por su rica cultura, sus paisajes andinos y, lamentablemente, también por sus altos índices de pobreza. Sus padres, Leoncio y María Zayas, habían emigrado a Lima con grandes esperanzas, convertirse en artistas folclóricos y ofrecer un futuro mejor para sus hijos. Con esfuerzo y dedicación, la familia Zayas logró construir un hogar modesto en la capital peruana. Su mayor orgullo era ver a Ruth estudiando contabilidad y finanzas en la universidad. A pesar de las dificultades económicas, la joven mostraba determinación para seguir adelante. Ruth tenía un sueño claro: ser dueña de su propio spa algún día. A sus 18 años, y consciente de las limitaciones financieras, Ruth les comunicó a sus padres que comenzaría a trabajar en un call center para contribuir a los gastos del hogar y ahorrar para su proyecto personal. Sus padres estaban confiados en la responsabilidad de su hija y la apoyaron en su decisión sin cuestionar demasiado los detalles. De forma casi paralela, en el 2012, la televisión peruana anunció con bombos y platillos el estreno de un programa llamado El Valor de la Verdad. Los participantes debían de responder con total sinceridad a 21 preguntas sobre su vida personal. Estas preguntas cada vez eran más comprometedoras, y los participantes debían de someterse ante un polígrafo frente a millones de espectadores. El precio máximo ascendía a los 50,000 soles peruanos, aproximadamente $9,000 de la época. Los candidatos eran sometidos a más de 100 preguntas con un polígrafo, permitiendo al equipo del programa identificar qué participantes tenían secretos lo suficientemente escandalosos como para garantizar un buen espectáculo televisivo. El formato había sido un éxito en varios países, pero también había generado serias controversias. En Colombia, donde se emitió bajo el nombre de Nada Más que la Verdad, fue cancelado en 2007, después que una participante confesara haber contratado un sicario para desvivir a su marido. A pesar de estos antecedentes, la televisora peruana Red Latina apostó por el formato, confiando en que podría manejar mejor los riesgos legales y éticos. Fue ahí cuando el 7 de julio del 2012, El Valor de la Verdad se estrenó en Perú con Ruth Talía Zayas como su primera participante. Ruth, vestida elegantemente y con una sonrisa nerviosa, se sentó en la silla central del set, mientras sus padres y su entonces novio, Brian Romero Leiva, ocupaban los asientos designados para los invitados. El presentador, quien era un conocido periodista llamado Beto Ortiz, dio inicio al programa. En un principio, las preguntas fueron realmente fáciles, aunque un tanto incómodas, pero no eran difíciles de responder. Entre ellas eran preguntas como si en algún momento Ruth dejó de ir a clases sin que sus padres supieran. Ella respondía sin mayor problema, provocando algunas risas en el público. Sin embargo, conforme pasaba el programa, las preguntas comenzaron a tocar temas más delicados. Cuando el presentador indagaba sobre sus aspiraciones y expectativas de vida, Ruth mostró una faceta que sorprendió a muchos. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue alguien mejor? Sí. La respuesta es verdad. A partir de estas preguntas, se puede ver el entonces novio de Ruth ensombreciéndose visiblemente. Por otro lado, los padres de Ruth intercambiaron miradas incómodas, pero esto era solo el principio. ¿Tienes fantasías sexuales con mujeres? Sí. La respuesta es verdad. La temperatura del estudio subió varios grados cuando se acercaban a las preguntas finales. El presentador,
consciente del drama que estaba por desatarse, comentó: Cuando recién llegaste como aspirante al valor de la verdad, dejaste muy en claro a nuestro equipo que tú tenías la necesidad de sacarte un gran secreto. Aún si no ganaras ni un centavo esta noche, ¿tú crees que habrá sido bueno decir todas las verdades que guardabas en el fondo de tu ser? Sí. Era evidente que se estaba construyendo un misterio en torno a la verdadera ocupación de Ruth. Anteriormente había confesado que no trabajaba en un call center como le había dicho a sus padres y que estos no estarían orgullosos de saber a qué se dedicaba realmente. Pregunta 17. ¿Trabajas en un nightclub? Sí. La respuesta es verdad. Estas últimas declaraciones fueron realmente devastadoras para los padres de Ruth, especialmente para su madre, quien no podía contener las lágrimas. Ruth intentó justificarse, explicando que solo trabajaba como bailarina y que no ofrecía nada relacionado con encuentros íntimos. Sin embargo, esa defensa sería demolida con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Sí. La respuesta es verdad. Ruth aclaró que solo había ocurrido en 2 ocasiones, durante un periodo de extrema necesidad económica y que nunca más volvería a hacerlo. Explicó que una amiga bailarina la había animado a recurrir a esa vía para ganar dinero rápido. Para este punto, el ambiente en el estudio era insoportablemente tenso. Brian se mostraba visiblemente indignado. Los padres de Ruth parecían no reconocer a su propia hija, y la joven, atrapada entre la vergüenza y la determinación de seguir adelante por el premio, se debatía sobre si continuar o no. Con 15,000 soles ya asegurados, pero consciente del daño que podría causar revelar más secretos, Ruth decidió retirarse del programa, pero antes de abandonar el escenario, pidió perdón a sus padres por las dolorosas verdades que habían tenido que escuchar en televisión nacional. Sin embargo, estas consecuencias no tardaron en manifestarse. Lo que debía de ser un paso hacia su independencia financiera se convirtió en el inicio de una pesadilla. Brian Romero, quien se había mostrado profundamente afectado durante el programa, comenzó a acosar a Ruth de manera sistemática. Las discusiones entre ambos se volvieron más frecuentes e intensas. Mientras ella optaba por ignorarlo, Brian se obsesionaba cada vez más con lo que consideraba una humillación pública. Brian era constantemente humillado en la calle, donde le gritaban insultos relacionados con las revelaciones de Ruth en el programa. Pero por otro lado, los medios de comunicación decidieron contribuir significativamente a aumentar el morbo. La estrategia de marketing resultó magistral, pero éticamente cuestionable. Pero lo que ellos no sabían estaba atizando un fuego peligroso. Al principio, Brian comenzó a exigir una parte del premio ganado por Ruth. En su retorcida lógica, consideraba que merecía una compensación por la vergüenza sufrida. Las llamadas amenazantes se convirtieron en su rutina diaria. Cuando Ruth se negó rotundamente, Brian escaló todavía más y junto con su tío, Reddy Leiva, visitaron la casa de los Sayas para intimidarlos. No llegaron con palabras amables, sino con insultos y amenazas. Un frustrado Brian optó por la vía criminal. Irrumpió violentamente en la casa de Ruth y le robó una computadora, un celular y aproximadamente 1,000 soles en efectivo, prácticamente la cantidad que había estado exigiendo. Ruth encontró el valor para denunciarlo ante las autoridades. Sin embargo, tras el arresto de Brian, sorprendentemente retiró la denuncia, mostrando que aún sentía compasión hacia él. Lo he intentado
de una buena manera que me la devuelvas. Yo no quiero que termine mal tú ni que tengas requisitoria, pero lamentablemente tú lo has querido así, es que tampoco te voy a tomar así. Entonces yo también era lo mismo, ¿no? Chocaremos. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Chocaremos, ¿no? Claro, todo es un poquito. Chocaremos. ¿Qué me vas a hacer? Voy con mi tío de No tienes nada, pues. Chocaremos, ¿no? Ya bueno, yo te estoy diciendo lo que no agarraron, todos chocaremos. El 11 de septiembre del 2012, tras salir de una de sus clases, Ruth se dirigió a la parada de un microbús, acompañada por un amigo de la universidad. Este la dejó en la parada. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Esa noche, cuando Ruth no regresó a casa, sus padres comenzaron a preocuparse. Las horas pasaban y no había señales de ella. Al día siguiente, acudieron las autoridades para reportar su desaparición, pero la policía mostró poco interés, asumiendo que se trataba de un drama adolescente pasajero o de una fuga voluntaria. Desesperados, la familia Zayas recurrió a los medios para difundir la noticia de la desaparición de su hija. Sin embargo, para su sorpresa, estos solo mostraron interés cuando se dieron cuenta que la desaparecida era la chica del valor de la verdad. De pronto, el caso adquirió notoriedad mediática y las autoridades comenzaron a tomarlo con mayor seriedad. Durante la investigación, se entrevistó al compañero universitario que había acompañado a Ruth hasta la parada del microbús. Este recordó un detalle crucial. Antes de subirse al vehículo, Ruth había recibido una llamada telefónica. Según el testigo, la joven pareció sorprendida al principio, diciendo: ¿Quién eres? Ah, eres Brian, cambiaste de número. Este testimonio dirigió inmediatamente todas las sospechas hacia Brian Romero. Los padres de Ruth ya lo estaban señalando abiertamente como el responsable de la desaparición, pues ya estos estaban convencidos de que su obsesión y resentimiento habían escalado hasta un punto peligroso. Mientras tanto, Red Latina, responsable de El Valor de la Verdad, mantuvo un perfil bajo durante la búsqueda, en contraste con otros medios que cubrían intensamente el caso. Algunos especularon que esto se debía a que la cadena ya sospechaba que la desaparición estaba relacionada con la participación de Ruth en el programa, lo que podría exponerlos a críticas y a responsabilidades legales. Los días pasaban y durante 11 angustiosos días, la búsqueda de Ruth continuó sin resultados. Brian Romero fue interrogado múltiples veces, pero negaba sistemáticamente cualquier implicación de la desaparición. Pero todo cambiaría el 23 de septiembre, tras un intenso interrogatorio de 3 horas. La presión policial surtió efecto. Brian Romero, quien múltiples veces estaba negando su participación en la desaparición de Ruth Talía Zayas, quebró su silencio y confesó haber acabado con Ruth. Esa misma tarde, alrededor de las 6 p.m., Romero condujo a la policía hasta un terreno baldío en las afueras de Lima. Allí, según su confesión, había enterrado el cuerpo de la joven. El turbio proceso de exhumación comenzó de inmediato. 3 horas después, el padre de Ruth tuvo que enfrentar la devastadora tarea de identificar el cuerpo de su hija. Su dolor e ira fueron tales que en un arrebato le lanzó una piedra a Brian en la cabeza, quien tuvo que ser protegido por las autoridades ante el riesgo de un linchamiento por parte de los presentes. La confesión de Brian y el hallazgo del cuerpo fueron solo el comienzo de las revelaciones. Pronto quedó claro que Romero no había actuado solo, a pesar de sus afirmaciones iniciales. La investigación policial determinó que Brian había contado con la complicidad de su tío, Reddy Leiva, y de un adolescente de 14 años. Registros telefónicos confirmaron múltiples comunicaciones entre tío y sobrino la noche del 11 de septiembre y la madrugada del 12, precisamente desde la zona donde fue encontrado el cuerpo. Por otro lado, el joven involucrado confesó a la policía que había sido contratado por Brian para vigilar y avisar sobre la llegada de Ruth al barrio. También relató cómo presenció el traslado del cuerpo desde la casa de Mary Leiva, quien era la madre de Brian. Pero eso no es todo. Cuando la policía registró la casa de la madre de Brian, encontraron la laptop robada de Ruth y, lo más perturbador, rastros de sangre mal limpiados en varias habitaciones. Esto no solo confirmó la premeditación del crimen, sino que también generó interrogantes sobre el posible conocimiento o incluso complicidad de la madre de Brian. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz detalles cada vez más turbios sobre el caso. Las declaraciones de Brian revelaron que la noche del 11 de septiembre,
Él y su tío habían logrado engañar a Ruth con la excusa de una celebración. A pesar de sus sospechas e inseguridades, la joven accedió a confiar una vez más en Brian, una decisión que resultaría fatal. Luego de ser retenida, Ruth fue sometida a torturas físicas y psicológicas antes de acabar con ella. Debido al estado avanzado de descomposición, fue realmente difícil determinar la causa exacta de su deceso, pero se encontraron múltiples fracturas y evidencia de intoxicación por sustancias químicas. El juicio contra Brian Romero y Reddy Leiva fue uno de los más mediáticos en la época reciente de Perú. Las evidencias en su contra eran abrumadoras. La confesión, el hallazgo del cuerpo, los registros telefónicos y los testimonios de múltiples testigos. En 2014, 2 años después del caso, Brian Romero y Reddy Leiva fueron condenados a cadena perpetua. Además, se les impuso la obligación de pagar una reparación civil de 700,000 soles a la familia Zayas. Sin embargo, la saga de sufrimiento para la familia no terminó con esta sentencia. Continuaron recibiendo amenazas y ataques por parte de familiares de Brian. En diciembre del 2013, el padrastro de Brian llegó a tal punto de agredir físicamente a la madre de Ruth, evidenciando el ciclo de violencia estaba lejos de cerrarse. Por otro lado, el programa del Valor de la Verdad no se salió con la suya. Enfrentó intensas críticas por su papel en la tragedia. Aunque legalmente no se les podía responsabilizar, muchos empezaron a cuestionar el programa, diciendo que el mismo exponía a personas vulnerables a situaciones potencialmente peligrosas por el simple beneficio del rating. Como respuesta a la controversia, la producción decidió modificar su formato para incluir exclusivamente a figuras públicas, intentando evitar que historias como la de Ruth se repitieran. Este caso trascendió las fronteras peruanas y se convirtió en un ejemplo de los peligros de la televisión. Y lo más triste de este caso es que al momento de Ruth Talía desaparecer, no alcanzó a retirar el dinero que ganó en el concurso, el cual aún permanece en su cuenta de banco. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por llegar al final. De verdad significa mucho. ¿Tú qué piensas de este caso? Te leo en los comentarios. De igual forma, si conoces un caso que te gustaría que trate en un próximo video, déjamelo saber en los comentarios. Asimismo, te invito a que te suscribas y des like para crecer como comunidad. Te lo contó Kraitan y nos vemos en la próxima.